Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos. Como todos sabremos, estamos a punto de grabar el segundo vídeo acerca de el joven rico. Hace unas semanas iniciamos este nuevo tema que tenía que ver con los distintos encuentros del Señor Jesús. Ya vimos el encuentro con la mujer samaritana y ahora vamos a ver el segundo vídeo del encuentro con el joven rico. Como en el vídeo pasado, es decir, en el vídeo primero, leímos la lectura del joven rico, dijimos que aparte de versículos sueltos, ya no la leeríamos al completo. Pero recordar de lo que se trata este encuentro. Este encuentro, como decíamos, tiene que ver con tres grandes equivocaciones que tuvo aquel joven. La primera equivocación que tuvo fue acerca de la persona del Señor Jesucristo. La segunda equivocación que tuvo y que vamos a ver en el día de hoy fue acerca de sí mismo, de su propia persona. Y la tercera equivocación que veremos el día que viene tiene que ver con saber lo que es prioritario en la vida. Y decíamos que estas tres cosas, estas tres equivocaciones eran indispensables para obtener la vida eterna, porque recordemos que él se acerca al Señor Jesucristo con estas palabras: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Por lo tanto, dicho lo cual, vamos a esta segunda equivocación. Su equivocación acerca de la persona del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo. A ver, que deje esta hoja aquí. Bien, antes de entrar en materia, tal vez destacar que en cuanto al concepto que él tenía acerca de la persona del Señor Jesucristo, y ahora del concepto que tiene acerca de su propia persona, vemos que en cuanto a su propia persona tiene un concepto aumentado, es decir, más de lo que en realidad él era como persona. Y en cuanto a la persona del Señor Jesucristo que vimos el día pasado, tiene un concepto reducido, es decir, menos de lo que era. Él se acercó al Señor Jesucristo pensando que no pasaba de ser un maestro bueno, un maestro, uno más, el mejor, pero uno más. Y el Señor Jesucristo era mucho más que un maestro. Leemos en los versículos 19 y 20. Dice, Jesús le dijo en el 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Pero ya que me has preguntado por lo que tienes que hacer para conseguir la vida eterna, atiende. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor Jesús no se propone citarle toda la ley al dedillo, le da unas cuantas pinceladas. El joven entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto que tú me dices que he de hacer, ya lo vengo haciendo, ya lo he guardado desde mi juventud, Como estamos diciendo, queridos amigos, el Señor no se propone aquí citarle toda la ley, sino tan solo remitirle a la ley. Él era judío, por lo tanto, era religioso, conocía las escrituras del Antiguo Testamento, conocía la ley. Además, era un líder religioso, era un príncipe. Otros evangelios nos dicen de que era un príncipe entre los judíos. Luego entonces, a la luz de todo esto,
debía de conocer todos estos mandamientos. El Señor le viene a decir, pues mira, todo esto que te he dicho, que tienes que hacer, una vez que tú lo hagas en tu vida, vivirás. ¿Quieres la vida eterna? Pues solo con hacer esto, vivirás, tendrás la vida eterna. Lo fácil que hubiera sido que este joven más o menos le hubiera dicho, ¿cómo debo recibir la herencia de la vida eterna? Pero no, estas no fueron las palabras del joven. Las palabras del joven fueron, ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me voy a ganar la vida eterna? Y ya que él quería hacer algo, pues Jesús le dice, hombre, pero si lo tienes muy claro, cumple toda la ley y entonces tendrás la vida eterna. Pero claro, este joven se equivocó, por supuesto que se equivocó. Si él le hubiera dicho, ¿cómo debo recibir la vida eterna? El Señor Jesús pues le hubiera contestado, pues como se reciben todas las herencias, extendiendo las manos, aceptando lo que es una herencia que no es tuyo, que te lo regalan, y después dándole las gracias a quien te da la vida eterna, pero no, él no iba por este camino. Versículo 20. El joven entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Loca pretensión la del joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. De entrada, ya vemos que el joven comienza a contradecirse. Pues si había guardado todo esto, en realidad, si lo había guardado de verdad, ¿qué más necesitaba hacer? Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero si ya has guardado todo esto, ya no tienes que hacer nada más. Porque la palabra de Dios, cosa que él conocía también, nos dice claramente que quien cumpla toda la ley vivirá a través de el cumplimiento de la ley. Esto se dice en el Antiguo Testamento y él lo conocía. Ahora el Señor Jesucristo a partir de aquí le va a demostrar que no ha cumplido toda la ley. Como él se piensa, no la ha cumplido. ¿Qué es lo que dice el primer mandamiento? Bueno, el primer mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y luego añade, y al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios de esta manera y después amar al prójimo como a ti mismo. Pues bien, si este joven había cumplido la ley, había cumplido este primer mandamiento en el cual quedan incluidos todos los demás mandamientos y estaría amando al prójimo como a sí mismo, como decía la ley. Y desde este punto de vista, él no tendría ningún inconveniente, ya que era muy rico y le sobraba posesiones y riqueza, vender una parte de sus riquezas y repartirla con los pobres. Por eso el Señor Jesús luego cuando se despide le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hombre, si has cumplido la ley, tendrás que hacer esto. Verso 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Tú dices que has cumplido con los mandamientos, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y cuando hagas esto, tendrás tesoro en el cielo. Y tú ven y sígueme tomando tu cruz. Por lo tanto, cuando hagas esto, me puedes seguir. Cristo no le ordena vender todo para que aquel joven, a través de la venta de sus posesiones y del reparto con los pobres, alcanzase la vida eterna. No, no lo hace por esta razón. Pero claro, la pregunta sigue en el aire. En realidad, si hiciéramos esto, ¿podríamos conseguir por nosotros mismos, por nuestros méritos, por nuestras obras, por nuestras buenas acciones, ¿podríamos conseguir la vida eterna? Bueno, si nos hemos de ajustar a lo que dice la misma palabra de Dios, hemos de contestar que sí, claro que sí, porque la Biblia lo decía en el Antiguo Testamento, pero eso sí, no hagamos trampa, con una condición sine qua non, y es que
hemos de cumplir toda la ley desde el minuto 1 de nuestra existencia hasta el último minuto de nuestra vida. No vale que en unas temporadas lo cumplamos y en otras temporadas de nuestra vida dejemos de cumplirlo. Lo hemos de cumplir siempre totalmente. Y claro, desde este punto de vista, esto es lo que el hombre no puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer el hombre? Porque el hombre, por naturaleza, está maleado. Tanto tú, querido amigo, como un servidor, ya por naturaleza, desde que nuestra madre nos dio a luz, estamos maleados. En los versículos 26 y 27 leemos: los apóstoles se asombraron aún más diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Ante dificultades tan grandes, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. Claro, ¿quién pues podrá ser salvo? Absolutamente nadie, porque estamos maleados por naturaleza. Hemos de decir, contra lo que piensan algunos, que el hombre y la mujer naturalmente, no somos pecadores porque pecamos, sino todo lo contrario. Pecamos porque somos pecadores, la cosa cambia. Por naturaleza somos pecadores. Y como todo mal árbol, solo podemos dar que malos frutos. No hemos de esperar a pecar para convertirnos en pecadores. No, ni mucho menos, ni mucho menos. La finalidad de la ley, por si alguien no lo sabe, no era esperar por parte de Dios de que el hombre y la mujer cumpliésemos la ley y a través del cumplimiento de la ley de los 10 mandamientos encontráramos la vida eterna. No, no es esta. Alguien dirá, pues entonces Dios ha fracasado. Dios ha fracasado. No, Dios no ha fracasado. Y es que los mandamientos Dios no los dio con la esperanza de que los cumpliésemos, sino nos los dio para que nos diéramos cuenta que eran de tal altura la mira de los mandamientos que ninguno de nosotros nos podíamos salvar ni alcanzar la vida eterna por el cumplimiento de los mandamientos. Pondré unas sencillas ilustraciones que he traído aquí conmigo. Los mandamientos hacen de espejo. Tú dirás, ¿y qué quiere decir eso? Esto es un espejo. ¿Lo ves? Esto es un espejo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros nos pensamos que estamos limpios, nos miramos a un espejo, como ocurre muchas veces a la mañana cuando nos despertamos, y el espejo nos revela que nosotros no estamos limpios, que estamos sucios, que tenemos todavía una suciedad en los ojos, que no nos hemos lavado la cara, que tenemos lagañas, lo que sea. Pero esto lo revela el espejo. Ahora, ¿el espejo es el culpable de que estemos en esta condición? No, hombre, no. El espejo no tiene ninguna culpa. El espejo lo único que hace es revelar lo que nosotros no hubiéramos sabido si no nos hubiéramos mirado al espejo. Ya tenemos mucho cuidado todos antes de salir a la calle, lavarnos, peinarnos, y si tenemos alguna suciedad, quitárnosla para que la gente no nos mire de un poco raro, ¿verdad que sí? Pues esto es lo que pasa con la ley. La ley tiene como finalidad hacer de espejo. Hacer de espejo. Algo más. La ley también hace de termómetro. ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos fiebre? Cuando cogemos un termómetro como este, y nos lo ponemos en la axila, y después de un buen rato miramos. Y cuando nosotros pensamos que pudiéramos estar a 36,5, resulta que estamos casi a 40. Y nos asustamos y decimos, hay que ver
Pues yo, si no hubiera sido por el termómetro, no me hubiera dado cuenta de esta enfermedad que tengo dentro. Pues la ley hace de termómetro. Pero claro, para saber que estamos enfermos nos tenemos que poner el termómetro, porque si no le hacemos caso al termómetro o no tenemos termómetro, pues vamos a ir con la enfermedad día tras día tras día hasta que probablemente fallezcamos. Pero el termómetro se encarga de revelarnos lo que hay dentro de nosotros. La ley también hace de carcelero. Sí, también hace de carcelero. Aquí a mis espaldas veréis que hay una antigua cárcel, que ahora ya la han cerrado y la han tapiado con rejas, con ventanas, para que nadie entre adentro, pero esto era una cárcel, y por eso he querido grabar el vídeo aquí. ¿Para qué sirve una cárcel? Bueno, todos sabemos que una cárcel lo que hace es apresar a personas que no se comportan bien y los guarda a buen recaudo durante el tiempo que los jueces hayan determinado. Pues bien, la ley lo que hace es de carcelero. Nosotros que pensábamos que éramos buenos y no lo somos, que había pecado en nosotros, nos coge la ley y nos mete en su cárcel y nos encierra con llave hasta que no nos demos cuenta de que somos gente mala. Y cuando hayamos cumplido la condena nos abre la cárcel y nos vuelve a soltar. La ley hace de carcelero. Una aplicación para todos nosotros. Esta misma equivocación, queridos amigos, se está cometiendo hoy en día por muchas personas. Hay muchas personas que se piensan que son buenos. ¿Por qué? Porque se comparan con el vecino del quinto. El vecino del quinto roba, adultera, engaña, defrauda y un montón más de cosas. Yo no hago esto. Vale que él sea malo, pero yo que no he hecho esto, ¿cómo voy a ser yo malo? Ese es el error. Compararnos con el vecino del quinto. La comparación la hemos de hacer con Dios, no con el vecino del quinto que está tan maleado o más que nosotros. Y claro, cuando nosotros nos olvidamos de compararnos con los humanos y nos comparamos con Dios, nos damos cuenta que no alcanzamos la medida, que la medida que Dios nos exige no está a nuestro alcance. Pero volvamos al versículo 21. Dice en el versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, mira, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. Hay un detalle que quiero destacar en este versículo y es estas palabras, Jesús mirándole le amó. Tiene mucha importancia, esta expresión que podríamos pasar inadvertida. Jesús mirándole le amó. Hay aquí en esta porción tres miradas de Jesús. En el versículo 23, en el versículo 27 y en el versículo 21. Son miradas distintas. Por un lado mira alrededor, a todos los que estaban presentes. Por otro lado mira tan solo a los discípulos, a los apóstoles. Y por otro lado mira tan solamente al rico. Pero de las tres miradas solamente de una se dice que Jesús lo amó. Y tiene que ver con este joven. Jesús mirándole le amó. López Ibor, un psiquiatra muy importante hace 40 o 50 años, yo tengo uno de sus libros, él declara ahí, el hombre no debe sentirse esclavo de nadie. Claro, normalmente los psiquiatras y los psicólogos que no son creyentes, que no son cristianos, te van dando pues esperanza, diciendo, no hombre, no, tú tienes mala conciencia porque crees que no haces lo que Dios quisiera, olvídate de esto, por favor, no te martirices más, mira al resto cómo van, tú tranquilízate, todo el mundo es bueno. Y te predican el buenismo.
Y así creen que te dejan tranquilo y te vas a curar, pero esto no es así, esto no es así. Si una persona está enferma, lo que hay que decirle no es tú estás enfermo y has de tomarte un antibiótico. Lo que hay que decirle, perdón, es no te preocupes de esto, sino que hay que decirle tú estás enfermo, tú te has de tomar un antibiótico, un medicamento y cuando te tomes esto sanarás. Pero no, claro, ellos se acostumbran a dejarte tranquilo. Nada debe estar por encima. El hombre no debe sentirse esclavo de nadie, mientras que las Sagradas Escrituras, a diferencia de estos psiquiatras y psicólogos, dice: todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Cómo dices tú? De que no me he de sentir esclavo y no he de tener mala conciencia si estoy pecando cada día. ¿A quién le vamos a hacer más caso? ¿A la Escritura o a psiquiatras como López Ibor? Pues lógicamente a la Escritura. Dice ahí que el Señor Jesucristo, mirándole, le amó. Le amó. A mí no me queda ninguna duda de que el Señor Jesucristo, pero le amó a él solo, no al resto, porque miró varias veces, pero la única vez que se dice que amó fue mirándole a él. A mí no me queda ninguna duda de que lo amó porque lo vio necesitado. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Necesito heredar la vida eterna. ¿Qué haré? Dímelo tú. Luego también le amó porque lo vio equivocado. Porque no se daba cuenta de que la vida eterna no estaba al alcance de sus posibilidades. Y lo amó. Y en tercer lugar, incluso le amó, y esto tiene mucha importancia, queridos amigos, sabiendo que a la hora de decidir preferiría sus riquezas antes que seguir a Jesucristo. Pero a pesar de todo esto, el Señor Jesucristo le amó. Le amó. Qué importante es esto, saberse amado por el Señor. Hay un sinfín de expresiones en la palabra de Dios que nos hacen saber que el Señor nos ama. Sí, nos ama porque, entre otras cosas, Él es amor. Y porque Él es amor, el que os está predicando ahora puede predicaros, puede hablaros, porque ha sentido el amor de Dios en su vida. Y aunque he tenido y sigo teniendo muchos pecados, el Señor me ha perdonado de todos ellos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dirá el apóstol San Pablo, escribiendo la carta a los Romanos, creo que es el capítulo 8. Porque el Señor Jesucristo es amor, es por lo que murió por personas que sabía que incluso lo rechazarían. Esto es muy importante, porque si el Señor Jesús hubiera muerto solamente por aquellos que luego lo aceptarían como su Salvador, hombre, dirías, por lo menos tienes un premio a tu muerte. Pero es que el Señor sabía que una gran mayoría de personas lo rechazaría y a pesar de esto murió en la cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario. Sí. ¿Qué pasa con estas personas? Dice que este joven se fue triste. Dice que se dio media vuelta y dejó de hablar con el Señor y se fue triste. Se fue triste porque en el fondo sabía que estaba haciendo una mala elección. Sabía que se estaba equivocando, pero sus ansias por el dinero y por las riquezas eran tan grandes que fue incapaz de enfrentarse claramente al gran problema que había en su vida. Sí, rechazando a Jesús. El pasado día, en el personaje anterior vimos a la mujer samaritana, la cual aceptó al Señor. Ahora estamos viendo en este segundo encuentro a este joven rico que, a diferencia de la mujer samaritana, rechazó a Jesús. Y mira por dónde. La mujer aceptó a Jesús cuando era una gran pecadora, era una fornicaria, una prostituta, una ramera, todo lo malo que podamos imaginarnos, pero acabó con el Señor Jesús en su vida. Y este hombre que era religioso, que en realidad se pensaba que era bueno, que se conocía toda la ley, pues este se fue sin Jesús. Alguien dirá, pues
Pues yo creo que el Señor Jesús aquí es injusto, porque más bien tendría que haber salvado a este y no a la mujer. No, porque pecadores lo somos todos. La mujer lo era y cometía los pecados de acuerdo a su tendencia y a sus gustos, pero es que este joven también lo era. Y el Señor Jesús lo que valora a la hora de dar la salvación es la actitud de la persona frente a su ofrecimiento. Vamos pues, a las puertas de grabar el tercer vídeo acerca del rechazo de este joven rico, a terminar en oración como siempre. Señor y Padre, te damos muchas gracias por encuentros como el de la mujer samaritana y también con encuentros como este joven rico, que aunque es verdad que se marchó triste y nosotros de alguna manera participamos de su tristeza, porque habiendo una salvación tan grande a su disposición la rechazó porque amaba más las riquezas que seguirte a ti. Gracias te damos, Señor, gracias te damos porque esto nos advierte, esto nos avisa de que nada tiene que estar por delante de ti, porque esto es idolatría. Él había hecho de las riquezas una idolatría, las había antepuesto delante de ti. Gracias te damos, Señor, por el día en que nosotros, como la samaritana, nos entregamos a ti. Y ahora te pedimos que bendigas este vídeo, este y los que le seguirán, y recibas nuestra gratitud por todo, ya que te ofrecemos nuestra gratitud en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.